¿Qué tal están? Bienvenidos un día más a nuestra terraza de verano. Como cada día vamos a tocar temas muy interesantes hoy y además vamos a realizar un viaje interior con nuestra primera invitada que ya está aquí con nosotros en el Mercado Victoria. Pero no solamente vamos a hablar de ese viaje interior, sino que también vamos a tener otros temas que vamos a ver reflejados en nuestros reportajes. Así que por favor, yo espero que pasen un día más con nosotros porque aquí comienza hoy nuestra cita en nuestra terraza de verano. Nos encontramos hoy con una persona que nos va a invitar a leer, pero que sobre todo nos va a invitar a que cambiemos leyendo. Y yo creo que ahí está la clave de esta entrevista. Lucía Puche, bienvenida. Gracias. A Terraza de Verano y muchas gracias por pasar Muchísimas este gracias. ratito con nosotros. A ti siempre, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Es un placer estar contigo y conocer esto que nosotros tenemos delante, pero antes, Lucía, a mí me gustaría que me expliques un poquito cómo entras tú en el mundo de los libros, de la literatura. ¿Cómo es ese momento que tú dices, yo me voy a poner a escribir y además lo voy a hacer para intentar que otras personas encuentren respuesta en mis libros? Bueno, en principio todo viene de muy atrás, porque todo comienza en un momento en mi vida, en base a mi experiencia que yo he vivido, en la que me encontré muy perdida, mucho bloqueo, tuve miedo, fueron momentos muy duros, ¿no? Por Sí. decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cómo iba a permitir ver a mi madre llorar por alguien que decía quererla? Desde toda, digamos, de todo ese proceso nació un poco mi propósito, ¿no? Y entonces, después de varios años muy confundida, encontré a quien a día de hoy es mi maestro, Laín García Calvo, el autor bestseller de La voz de tu alma. Sí. Y gracias a su enfoque, gracias a su imparabilidad, despertó algo en mí que pensé, wow, esto tiene que cambiar ya. Entonces fue un poco el empujón y en base a estos 3 libros tan maravillosos que tenemos delante, he plasmado un poco toda mi experiencia, ¿no? Todo el cambio que yo he dado en base a estar dirigida por este mentor, por supuesto. Y la verdad es que gracias a ese impulso que él me dio, le di un poco de fuerza y le di inercia a este propósito de la escritura. Yo siempre desde chiquitita me había gustado escribir, nunca me había planteado escribir ni un libro, pero Sí. fíjate. Y la verdad es que un poco se lo debo a él, ¿no? Le agradezco ese impulso que yo sentí de decir, yo también quiero expandirme y derrochar sonrisas por el mundo, que al final es la finalidad de este proyecto. ¿Cuál fue el primer cambio que hubo en ti, Lucía? ¿Cuál fue ese primer momento que tú dijiste, pues yo estoy cambiando? Pues mira, cuando abracé a mi niña interior, la perdoné, esa frágil niña que había en mí, Sí. la perdoné, la abrazaba sin descanso y entonces ahí pude darme cuenta de que había sanado algo que había en mí, que había estado durante muchos años atrapada, y gracias a ese momento me di cuenta de que yo si quería podía. Sí. Entonces en ese momento fue cuando empecé a abrir los ojos. Mi padre entonces ya no estaba, yo me crié sin figura paterna, Sí. a pesar de vivir en el mismo hogar, y desde ese mismo momento fue cuando empecé un poco a darme cuenta de que yo creo que mi misión era estar aquí para poder exponer mi vida, porque al final me expongo mucho al mundo y gracias a mi experiencia un poco pues poder mostrar todo el camino y ese cambio que yo estaba sintiendo desde que mi padre desapareció de casa, vaya. ¿Cómo se supera algo así, Lucía? Y cómo se supera también el, como tú dices, enseñarle todo esto al mundo, sobre todo hoy en día que lo que prima es la vida 2.0, esa vida perfecta que todo el mundo enseña en redes sociales, parece que no se puede tener ni un mínimo fallo. ¿Cómo se supera tanto esa parte negativa de la vida como, por ejemplo, el poderte mostrar tal y como tú eres y no tener miedo a eso? No, ningún miedo. A mí me costó muchísimos años, me costó el poder yo contar mi experiencia. De hecho, no lo había hecho nunca, ni siquiera a mi familia. Yo nunca me había mostrado tal No te habías como... abierto tanto. Exactamente. Pues porque he sido muy protectora y no quería un poco que ellos tuvieran esa necesidad de protegerme a mí. Y la verdad es que fue un momento en el que
como te he dicho antes, me abrazaba, pero no a mí, a mi niña interior. También todo parte de la base de que sin perdón no hay acción. Entonces, realmente cuando perdoné y sané de verdad eso que había dentro de mí, fue cuando me paré a pensar y dije, hay muchas personas en mi situación y yo siempre he estado muy en la sombra, pero así no voy a poder ayudar, ¿no? Mi función o mi misión es ayudar a las personas con esto que he escrito, y la verdad es que me lancé. Yo tenía mucho miedo, pero me lancé y dije, voy a hacerlo, y es el vehículo perfecto para poder llegar a cuantas más personas mejor. Se supera el miedo, entonces. Se supera. Creo que ese es uno de los mensajes que también tenemos que lanzar hoy. El miedo realmente para mí es algo muy... Pero el miedo no existe. El miedo está en nuestra mente. Si tienes la mentalidad, no si aprendes, porque todo esto es un proceso de aprendizaje. Nadie, o sea, desde pequeño no nos enseña a poder dominar nuestras emociones, a poder controlarlas, hay que sentirlas. Pero realmente el miedo es como algo a lo desconocido, pero lo desconocido es fantástico. Cuando te lanzas por ello, lo desconocido deja de ser desconocido y quizás sea la vida más maravillosa que has podido vivir. Entonces, ese miedo para mí no existe y es algo que siempre digo. De hecho, hablo mucho sobre ese tema en los libros y un poco expongo mi punto de vista y la exposición que yo he pasado a lo largo de mi vida. Y se supera, por supuesto, siempre si uno quiere, si uno está dispuesto a cambiar. Ahí, claro. Si uno está dispuesto a cambiar, se cambia. Sí. Lucía, tenemos aquí 3 de tus libros, estás en proceso de escritura del cuarto. Cuéntanos esta aventura, qué es lo que vamos a encontrar, porque tenemos Tu verdad, que es el primero, Tu fortaleza, que es el segundo, y Tu existencia, que es el tercero. Cuéntanos cómo es ese viaje a través de... Bueno, voy a aprovechar para... Bueno, yo tengo que decir que es el mejor regalo que a mí me pueden hacer, siempre lo digo, es un libro y una caja de bombones, así que... Pues tenía muchas ganas de que lo tuviese y la verdad que sé que te va a gustar. Lo voy a disfrutar, eso sin duda, Lucía. Y de verdad, gracias a ti siempre. Te lo tengo que agradecer eternamente, Lucía, que por supuesto que lo voy a leer. De hecho, voy a empezar a leerlo en cuanto llegue a casa. Gracias. No me hagas mucho spoiler, ¿vale? Porque ya que lo voy a leer, pues quiero sorprenderme. Pero sí, cuéntame un poquito, como yo te decía antes, cuál es el viaje que vamos a llevar por medio de tus libros. Vale. Lo he hecho de una manera muy consecutiva. Si en tus manos cayese el segundo o el tercero, siempre te voy a llevar al primero. Porque es un proceso. Empiezo desde, pues como yo empecé. Desde lo más básico, desde empezar a cambiar creencias, empezar a darte cuenta que la vida la decides en base a tus pensamientos. Sí. La vida se activa según tus pensamientos y emociones, o sea, pensamientos equivocados crean emociones equivocadas crean caminos equivocados, y esos mismos caminos son los que terminan por bloquear nuestra vida. En este caso está dirigido para todas las personas. Sí. Pero sí para personas que en algún momento de su vida han tenido un poco de miedo, o alguna sensación de bloqueo, alguna frustración, cualquier cosa que nos parezca mínima, que siempre nos quedamos estancados, y realmente es que nos educan para vivir ahí. No estamos capacitados, que sí lo estamos, pero no nos enseña a decir, esto no es realmente lo que yo quiero. Sí. Entonces es un proceso de aprendizaje. Del primero voy un poquito enfocando pues, la parte más light, por decirlo de alguna manera, creencias, hablo mucho de la mentalidad, explico qué es la mente, el poder de la mente, cómo somos capaces de cambiar nuestra vida. El segundo es un poco la fortaleza para afianzar lo que ya tenemos del primero. Tenemos que ser fuertes, sacar coraje, realmente decidir por nosotros. Todo esto es un camino interior. Sí. Esto es un cambio interior a un nivel superior, y si llegamos al tercero, que luego sigue un cuarto, ¿no? Llegamos al tercero ya con una visión mucho más amplia, con todo mucho más claro, tenemos mucho más claridad, estamos dispuestos a realmente coger el camino que sí nos lleva de nuevo a nuestro origen, que al final es el santuario que nunca nos falla. Y la verdad es que lo he hecho con mucha ilusión, porque sé que es para todos los públicos, porque todas las personas, todas, en algún momento hemos pensado, tengo miedo, tengo un poco de bloqueo, ¿qué estarán diciendo de mí? Me guío un poco en base a lo que la sociedad o las personas más cercanas te van. Entonces ahí lo que explico realmente es que todo está en ti. Sí. Todo cambio está en ti, tú eres súper capaz de hacer lo que te dispongas a hacer, y realmente no necesitas a nadie nada más que a ti. Y encontrarnos con nuestro yo interior es muy satisfactorio. Es importante en la vida también, bonito, sí que es cierto.
porque estamos acostumbrados a darle importancia al resto de personas, pero que poquitas veces nos escuchamos a nosotros mismos, Lucía. Y el amor propio empieza desde uno mismo, si no es que no estaríamos capacitados a expandirlo. Es así, es así. Yo te comentaba antes, fuera de cámara, que las portadas son preciosas. Gracias. Y creo que aquí has tenido ayuda. Sí. ¿Quién hay detrás de este proyecto junto a ti? La verdad es que las portadas, bueno, yo en base al diseñador un poco le expliqué cuál era mi idea, pero claro, no está en mi cabeza, entonces no había esa conexión que yo quería realmente. Y bueno, mi marido, que me conoce realmente, dijo, yo sé cómo tú lo quieres. Y la verdad que fue... Dio en el clavo. Total, sí, luego Dio en el clavo. Un poco lo ha profesionalizado, pero realmente él es un poco partícipe de todo lo que hay detrás. Y desde que tú empiezas a ver en tu mente todo esto, hasta que al final podemos los lectores adentrarnos contigo en este cambio y en este viaje, ¿cómo ha sido ese proceso de creación también? Bueno, ha sido un proceso muy sacrificado, pero a la vez súper maravilloso, porque lo que me ha permitido es enfocarme a mi proyecto, que realmente un poco mi visión es expandir sonrisas por el mundo. Yo siempre, aquí lo digo mucho, sonríe, porque yo soy una persona que siempre está sonriendo, a pesar de todas las dificultades, siempre vendrán resistencias, no pasa nada, y se enfrenta con una sonrisa siempre diferente. Y la verdad es que el proceso tienes que priorizar mucho, pero cuando priorizas por algo que realmente estás amando, que sabes, o en parte no es que sabes, es que te están me envían mensajes de testimonios maravillosos, y eso es lo que me hace darme cuenta que llevan un mes y medio en el mercado, no llevan más, lo han comprado muchísimas personas, está teniendo muchísima aceptación, me mandan mensajes que hasta a veces me cuesta un poco asimilar, es decir, wow. Esto es lo que realmente yo quería, ¿no? Crear esa onda expansiva pues igual que yo he sido capaz, que yo me siento capacitada, que yo soy una persona súper autosuficiente y aparte súper feliz. Hay resistencia, sí, pero hay que saber enfocarla. La resiliencia es una, que también hablo ahí, es una parte muy importante de todo el proceso. Y claro, la gente, es que pasan cosas malas, sí, pero bueno, también a mí el proceso me ha servido para sanar más aún, que yo sabía que estaba sanada, pero mucho más. Me resulta un proceso de vida, de aprendizaje, y la verdad que yo súper encantada. Vamos, de hecho he cogido el ritmillo, estos 3 libros. No paras, ¿eh? Ha sido en menos de un año, he escrito estos 3 y los he publicado, y la verdad es que no voy a parar, porque sé que hay mucho ahí, que reorganizando mucha información, no paro de aprender, mentorías, formaciones, estoy todo el día. Y la verdad es que he encontrado lo que a mí realmente me llena, y aparte me satisface mucho cuando una sonrisa me dicen tal, el libro, y me sonríen, ya es como algo de esto ha merecido la pena. Sigo. ¿Qué nos vamos a encontrar en el cuarto, Lucía? Pues el cuarto va a ser un poco más llevado al tema en parte espiritual. Todos tenemos una parte espiritual, a mí me costó muchísimo trabajo verla, porque yo siempre he dicho, yo no soy espiritual, o yo no tenía esa apreciación, ¿no? Y realmente todo el mundo tiene esa luz dentro de cada uno, entonces ahí un poco me expando un poco, ¿no? Y hago más extensión en base al tercero, y explico muchísimas de las leyes universales, cómo se presentan en nuestra vida, qué ejemplos tendríamos que seguir para traerlo más cerca, porque realmente funciona. Esto es leer, aplicar. De hecho, no son libros para leerlos y tenerlos en la estantería, ni tampoco para aprenderlos de memoria y no ponerlos en práctica. Si los pones en práctica, realmente llegarás al cuarto libro con un proceso tan grande interiormente que vamos a querer el quinto. No quiero hacer spoiler. Que vamos a querer el quinto y el sexto y el séptimo. Es un poco estoy segura. La intención, que la gente disfrute con la lectura, y por supuesto que lo aplique y que vean resultados, porque los van a encontrar seguro. Lucía, ¿qué sientes cuando alguien se dirige a ti y te dice, oye, gracias a tu libro he superado un bloqueo, gracias a tu libro ya no tengo miedo a algo en concreto, me siento mejor conmigo mismo? ¿Qué sientes cuando te llegan esos mensajes? Pues la verdad es que sería un poco contradictorio si te digo que al principio me hinchaba un poco de llorar, porque era tan grande lo que sentía dentro, que decía, wow, emociones puras. Me costaba mucho asimilar, ¿no? Poco a poco voy asimilando, y de hecho yo estoy siempre detrás de las personas que están leyendo esos libros, y un poco les acompaño, estoy abierta a comentar, a si necesitan alguna ayuda o alguna duda, estoy siempre ahí. Y la verdad es que lo que tú dices me satisface mucho ver incluso personas que yo pienso que yo
soy más jovencita, tengo 37 años y personas de 60, de 60 y pico, de 40 y se están inspirando en todo lo que yo hablo ahí y me están agradeciendo que el punto de vista que le he dado a lo mejor no lo habían visto o a lo mejor lo habían conocido pero no se habían adentrado y la verdad que es muy gratificante, para mí es lo máximo. Al final lo que hay escrito aquí, la finalidad es un poco de sentirme satisfecha y agradecida, por supuesto, porque personas que apenas me conocían al principio, ahora un poquito más, pero han mostrado esa confianza y la verdad es que confieso que les admiro. Confieso que les admiro, pues súper agradecida. Fíjate que serán ellos quienes te admiren a ti y viceversa, ¿no? O sea que esto es un poco también es un continuo totalmente el feedback, ¿no? Que se tiene también con los lectores, que es tan importante, porque tú en ese sentido eres muy cercana y es algo que se agradece, porque claro, sobre todo cuando estamos hablando de un tipo de libro que conlleva un proceso contigo mismo de trabajo, de pensar, el poderte tener a ti ahí cerca, eso se agradece también, Lucía. Sí, yo nunca olvido de dónde vengo y la verdad es que como a día de hoy, ya te digo, la IN está casi que nos lleva así un poco de la mano. Para mí es muy importante tener su compañía y por supuesto su apoyo y la verdad es que yo pues como mínimo tengo que estar ahí para las personas que realmente me necesiten. Y así escribo, pero también estoy detrás de esos libros, está Lucía Puche. Estás tú. Y soy tal cual, y ya te digo, nunca olvido de dónde vengo y seguiré siendo así. Oye, que no cambies, que no cambies. Gracias. Lucía, ¿qué ha implicado también todo esto en el parón obligado que nos hemos visto a tener todos? Porque todos hemos como reflexionado un poco sobre nuestra vida, ¿no? Obligados a estar en casa, obligados a no poder estar con la gente a la que queremos, con los amigos, el ritmo de trabajo ha cambiado para todo el mundo. ¿Qué implica todo esto? Porque yo creo que hemos tenido tiempo para por lo menos ubicarnos y ya a partir de ahí empezar el camino. Bueno, yo es verdad que es algo en lo que no me he enfocado ahí desde el principio, no lo he hecho en todo el proceso, es verdad que he estado en casa como todo el mundo, para mí ha sido muy, muy gratificante porque no he dejado de escribir, de averiguar, de mentoría, formaciones, yo todo lo he invertido en aprender, o sea, ese tiempo de parón para mí ha sido continuo aprendizaje, que espero que para muchas personas también haya sido así. En casa no tengo ni tele, o sea, es un poco sorprendente, una persona tan joven no me hace falta porque realmente no la necesito, ¿no? Entonces un poco me he enfocado en este proceso, nunca he fijado la energía en qué está pasando ahí. Sé que está pasando ahí, pero realmente no he querido... ¿No es lo que te mueve a ti? No he querido... Como antes te hablaba, al final atraemos lo que pensamos y yo enfermedad saludable siempre y eso es un poco lo que he ido desarrollando en este proceso. Lo que sí es un buen momento precisamente es para leer y sobre todo para adentrarnos en esta escritura que tú nos ofreces, además de manera totalmente altruista. Es una ayuda que tú das para aquellas personas que consideren que quieren cambiar algo en su vida y que te van a tener a ti ahí como el timón del barco. Eso es una responsabilidad también, Lucía. Sí, es mucha responsabilidad, pero sé que ahí está la luz o la chispa para muchas de las personas que necesitan y quieren cambiar. Y yo sé que ahí van a encontrar, seguro que hay una frase, una hoja, un capítulo o algo que les va a hacer abrir un poco la mente y al final es un poco mi intención, en base a mi profesión, como bien sabes soy adiestradora canina y en cada capítulo muestro un poco el ejemplo de cómo se desenvuelven estos animales en base a situaciones que nos presenta la vida, porque realmente tenemos muchísimo que aprender de ellos, entonces pongo así un poquito también para que no sea un libro tan estudio y pongo un poquito de mi vida, un poquito, ¿no? No es una biografía ni mucho menos, ¿no? Entonces pongo así un poquito de cómo yo superé alguna resistencia, cómo yo descubrí mi verdad para que las personas también puedan hacerlo y en base, ya te digo, a los animales, el ejemplazo que tienen de vivir aquí y ahora, pues un poco también explico y doy así ese aire de respiro para que también las personas puedan darse cuenta que las leyes universales existen para los animales, para los humanos, para toda la materia que estamos al final en el universo. Por supuesto. Lucía, yo seguiría hablando contigo todo el verano, ya no solamente hoy, sino todo el verano. Pero me voy a esperar a que llegue el cuarto libro, ¿vale? Y ya te invito a la temporada que viene para que nos acompañes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, siempre gracias. Y gracias a ti por habernos acompañado y por esa luz que tienes, que brillas con luz propia, así que no la apagues nunca, ¿vale? Gracias. Y nada, yo ya tengo tarea, ¿eh? Yo ya tengo tarea y ustedes también tienen tarea por delante porque esta experiencia con Lucía merece la pena vivirla y también les voy a poner otra tarea y es que continúen con nosotros porque todavía nos quedan
mañana por delante. Ya saben que nuestro objetivo principal es que ustedes disfruten de este agosto tan peculiar aquí con nosotros en nuestra terraza de verano en PTV.